iglesia, los bendigo, gracias por estar acá. Ustedes son una bendición, la verdad. Ustedes son valientes. Somos, ¿cómo era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Somos qué? Somos valientes, somos fuertes. Gracias por estar acá porque cada vez ustedes lo demuestran. Cada día que están acá, yo sé que hoy es un día laboral, un día cansado, un día complicado, pero aún así usted se decide y viene y está aquí para aprender un poquito más. Este, y yo lo bendigo por eso. Bendigo su fidelidad y sé que Dios, así como usted es fiel para con Él, Dios va a demostrar su fidelidad con usted cada día. Tenga expectativa de la fidelidad de Dios porque esa fidelidad es lo único que es real para nosotros y que sabemos que Él siempre va a mantener. Él es fiel, es parte de su naturaleza y se va a manifestar con usted siempre. Así que tenga mucha expectativa. El 30 de julio yo empecé un ciclo de 3 historias que nos acercan a Dios. Y fue vacilón porque el orden en que yo pensaba, yo había puesto 3 personajes. Había puesto a Jesús, a David y a los amigos del paralítico. Y resulta que empecé totalmente al revés. Empecé con los amigos del paralítico, ¿se acuerdan que lo bajaban por el techo? Después hablé de David encerrado en la cueva de Adulán. Y hoy voy a cerrar con el primer personaje, que es un personaje que es muy interesante porque usted diría, bueno, ¿cómo Jesús siendo Dios me va a acercar a Dios? O sea, hay trampa ahí de por medio porque es la misma persona y yo le estoy diciendo que es un personaje que nos motiva a acercarnos a Dios, pero usted me puede decir, pero es que es Dios. O sea, ¿cómo nos va a acercar si Él es Dios? Pero bueno, el ejemplo que traigo hoy es un ejemplo que nos tiene que acercar a nosotros como personas y tal vez va a haber cosas que están muy dirigidas para nosotros como iglesia, ya como gente madura en el reino, gente que conoce. Hoy vamos a estudiar un poquitito de palabra y vamos a meternos en unos tecnicismos interesantes, porque al final de la historia también creo que se vale aprender algunos detalles de la historia de Jesús que no están tan a la superficie. Pero por otro lado, tal vez para personas que nos están viendo principalmente por redes sociales, hay un mensaje que Jesús dio repetidamente para el pueblo y que es un mensaje que está al alcance de todos nosotros y principalmente para el alcance de personas que tienen dudas y acercarse a una iglesia. No le digo que venga a Casa Sembradores solamente, este es un buen lugar y lo invito a que pueda venir, pero si usted quiere realmente reconciliarse con Dios, creo que este puede ser un motivo más, un ejemplo más que puede acercarlo o motivarlo a acercarse a Dios. Entonces, dicho esto, vamos a la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 8. No primera, no segunda, sino el libro de Juan. Juan capítulo 8. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero después vamos a hacer algunos guiños a otras versiones. ¿Ok? Me dicen cuando están listos, lo tienen en pantalla también. Perfecto. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. Así que, ¿tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ni uno de ellos te condena? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Ok, una historia muy conocida dentro de la Biblia, ya sea en cualquier tipo de denominación, en cualquier parte. Yo creo que esa historia se ha oído la historia de la mujer adúltera. Y hoy vamos a ir poco a poco desenredando algunos detalles que en el texto están. Pero al final de la historia es una historia que nos representa el carácter de Jesucristo con respecto a dos tipos de personas. Número uno, con respecto a los fariseos y a los legalistas, que son unos que interfieren dentro de la historia, y después con respecto a la mujer, que representa realmente a todos nosotros, personas que hemos pecado, que hemos fallado y que tenemos un encuentro con Jesucristo. Entonces, ¿por qué es tan importante esta historia? Bueno, es una historia muy bonita de contar, es una historia muy interesante, muy fácil de digerir, donde usted puede ver desde el inicio, que da algunos detalles, hasta el final, donde hay un desenlace prácticamente de misericordia y perdón. Entonces, es una historia muy agradable, pero tiene un montón de detalles que hoy vamos a empezar a desgranar. Y eso es lo que yo quiero que hoy todos podamos hacer juntos. Vamos a ver. Dice, y conforme vamos a empezar en el orden de la historia, pero en algún momento vamos a tener que devolvernos porque hay cosas que se marcan que hoy quiero que toquemos. Y principalmente porque, vamos a ver, hoy vamos a trabajar en dos áreas, nada más para darle contexto. Vamos a trabajar un área muy técnica, que es para todos nosotros que nos gusta aprender de la palabra, y vamos a aprender un poquito de palabra y nos vamos a ir técnicamente a entender algunas cosas que están sucediendo ahí. Pero por el otro lado, en este otro lado, vamos a ver una parte que tiene que ver, yo siempre les digo, la palabra tiene que ser relevante, tiene que ser viva, tiene que dejarnos una enseñanza, tiene que dejarnos entender algo. Y eso es lo que yo quiero que hoy también nos llevemos, que aprendamos palabra, que aprendamos un poquito de técnica de la palabra, pero también que nos llevemos un ejemplo de por qué Jesús nos acerca al Padre. ¿Por qué Jesús tiene que ser un modelo que nosotros debemos de seguir? ¿Por qué Jesús nos tiene que motivar? Decía un día de estos, veía y me salía, y es cierto porque él lo decía mucho, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él decía: predica a Jesús, predica a Cristo, a Cristo, a Cristo crucificado y nada más a Cristo. Él decía que Cristo tenía que ser el centro de nuestro mensaje, y él se centraba tanto en hablar sobre esto, y era una explicación y una prédica que, bueno, todavía hoy está vigente. Desde los años 1800 y algo, 1880, 90, hasta el día de hoy, todavía esa palabra que él predicaba estaba vigente. ¿Por qué? Porque él se centraba en Jesucristo. Y hoy lo que yo quiero es que usted se lleve a Jesucristo como el centro de una motivación de por qué nosotros debemos de acercarnos a Dios. Pero para llegar a eso, vamos a ir contando un poco de historia. Dice: Jesús regresó al monte de los olivos, versículo 1, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él estaba enseñándoles. Dice la palabra que él estaba en el templo, y estando en el templo él empezó a enseñar. Empezando a enseñar, se juntó un montón de gente a escucharlo. Ahora, en el contexto de lo que está pasando aquí, si nos vamos al capítulo 7, se puede armar desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Entonces, se habla acerca de que ellos estaban en medio de una celebración del pueblo judío. ¿Ok? Ahorita vamos a ir a ver exactamente, pero ellos estaban en la celebración de Sukkot. Recién había pasado, según se dice en capítulos anteriores, había pasado la celebración de Yom Kippur, el día de perdón. Ellos estaban en medio iba a empezar, estaban en vísperas de que empezara Sukkot. Sukkot, definido dentro de la fiesta de lo que ellos estaban haciendo como un tiempo de alegría o de celebración. Yom Kippur era el día del perdón, recuerde esto, el día del perdón. Y después venía Sukkot. Ellos estaban ahí, Jesús estaba enseñando las vísperas de Sukkot. Sukkot es un día de alegría y de celebración. Entonces, dentro de lo que usted puede ver de las fiestas, de lo que se está explicando, se dice que empieza Yom Kippur y después viene Sukkot. Viene el día del perdón y después viene la alegría del perdón. Eso es lo que significan esas fiestas. Viene el día del perdón y después viene Sukkot, la alegría del perdón. Entonces ahí ellos están a punto de celebrar un momento, una festividad que era muy bonita. Ellos iban a celebrar
que realmente una festividad de alegría. Ellos iban a estar en eso. ¿Y por qué se vuelve relevante esto? Que él estuviera ahí en el día del templo enseñando. Ojo con esto, estaba en el templo, se dice que estaba en el atrio exterior del templo, estaba enseñando, había mucha gente escuchándolo y estaba en vísperas de una celebración. Mantenga eso ahí nada más como hechos relevantes de lo que está pasando, porque cuando él estaba ahí, se acercan un montón de maestros de la ley y fariseos. Ok, eran fariseos, maestros de la ley. Se vienen y traen una mujer y le dicen y le presentan un caso. Ojo con esto. Vea, porque aquí vamos a ir desgranando lo que está pasando aquí. Usted se pone a pensar, y yo le soy honesto, mucho de esto que le estoy contando yo no lo sabía. No tenía ni la menor idea hasta que empecé a estudiarlo. Entonces, vea qué interesante. Le traen una mujer y le dicen, maestro, a esta mujer la agarramos con las manos en la masa. Y según la ley, dice que tiene que morir apedreada. ¿Usted qué opina? ¡Pum! Se la dejan, pero de una vez. Le traen a una mujer, le presentan el caso, le dicen que la ley la tiene que condenar y le dicen, ¿usted qué opina? Dice la palabra, vamos a ver, en el versículo 4 le dicen eso, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En el 5, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, en el 6 explica esta actitud y dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usarse en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Ok, intentaban ponerle una trampa. ¿Qué trampa? Usted se ha puesto a pensar porque yo hasta ahí en la historia, yo lo veo normal. O sea, ¿qué trampa puede haber ahí? O sea, yo estaba meditando en esto. Jesús está ahí, está en el templo, está enseñando, se le acercan, le traen una mujer. Ojo con esto, la mujer sí la agarraron en adulterio. No era mentira. Y la trajeron y la presentaron. Y la ley, según ellos, decía algo que tenía que hacerse. ¿Usted qué opina? Y era una trampa. ¿Cuál trampa? Yo me decía ahí, cuando yo llegué a ese punto, yo decía, ¿cuál trampa? ¿Cuál es la trampa que hay aquí? ¿Cuál es la cáscara de banano que le querían poner a Jesús? Ok, ¿recuerdan dónde estaba Jesús? Sí, estaba en él. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Jesús enseñando? Lo acabo de decir, en el templo. ¿Qué día era? Estaban antes de una celebración de Sukkot. ¿Ok? Ahora, estaban en el templo antes de una fiesta mayor. ¿Ok? Entonces, vienen ellos y le presentan un caso. Vea, son bandidos, son tremendos estos fariseos, oiga. Resulta que vamos a ir desarrollando, vamos a irle dando un poquito de contexto de por qué está sucediendo esto. Ok. Ellos se vienen y le presentan el caso a Jesús en un día víspera de una celebración. Resulta que por ley de los judíos, ellos no se podía hacer un juicio que determinara la vida de una persona un día antes de una celebración. ¿Por qué? Porque ellos decían que como mañana es fiesta, mañana hay pachanga, mañana hay comedera, todo el mundo va a querer salir rápido del juicio. Entonces, hoy yo traigo un juicio un día antes de una fiesta y está todo el mundo y tienen que tomar una decisión y tienen que decidir sobre la vida de esa persona. Entonces, la gente lo que tenía era como la noción de que puede que haya una decisión apresurada por querer salir del caso rápido. Entonces, por ley ellos no juzgaban un caso tan severo antes de una fiesta. Entonces, la misma ley judía establecía no se puede hacer un juicio antes de una celebración tan importante porque puede haber pues un error, o pueden mandar o liberar a una persona culpable o pueden mandar a la muerte a una persona que era inocente. Entonces, estos casos que eran tan severos no se juzgaban antes de una celebración. Trampa número 1, se la traen a Jesús un día antes de una fiesta. Ahí hay un tema legal que en el texto no está explícito, pero cuando usted se va al libro de Deuteronomio, al libro de Levítico, se expresan las reglas sobre cómo tenía que ver eso, y aparte de eso, ya en textos meramente de tradición judía, se establecen cómo ellos iban a hacer ciertas cosas. Entonces, ellos seguían esta regla. Entonces, la primera regla es, le trajeron un juicio a que tomara una decisión cuando no debía tomarla en el tiempo incorrecto. Ahora, ¿por qué Jesús?
¿Por qué Jesús tenía que tomar una decisión? O sea, ellos definitivamente estaban en contra de Jesús y querían tener una opción de poder decir, Él está rompiendo una ley mosaica. Entonces se vienen los bandidos y se traen un día que no tenían que traer, se traen a la mujer que pecó. Pero resulta que la ley mosaica establecía algo parecido. No era exactamente lo que ellos estaban haciendo. Ellos le trajeron a la mujer que estaba en pecado. Pero ¿sabe qué dice la ley? Si nos vamos, ahorita le voy a dar, bueno, voy a darle las citas para que las tenga ahí. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22 del 22 al 24. Repito, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22, versículo 22 al 24. Dice que cuando se encuentran, bueno, ahí está veamos el 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, vea, ojo el detalle, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. ¿Y dónde estaba el tipo en esta historia? ¿Por qué le trajeron solo a la mujer? Dice la ley que tenían que traer a los dos. Tenían que ser presentados para ser juzgados. Y ellos, en un momento que no era correcto, dirían los abogados, aquí hay un vicio de procedimiento. El primero, en un día que no tenían que juzgarlo, se lo trajeron. Le trajeron a una persona que era acusada y tenían que traer a los dos. Y en la historia, en lo que usted está leyendo, no aparece por ningún lado el hombre, solo la mujer. Segundo error de procedimiento a nivel legal. Hoy nos vamos a meter muy legales. Segundo error de procedimiento, solo una persona. Resulta que cuando Jesús, eso está súper interesante, vea qué vacilón, vea. Tienen que juzgar a los dos. Después, esto no está estrictamente, o sea, la Biblia dice deben de ser ejecutados, pero después aparecen algunos textos que dicen cómo debe ser esa ejecución. Entonces, dice que la lapidación, o sea, la muerte con piedras en la Torá, se hace cuando hay una deshonra a la mujer desposada, o sea, a la prometida, antes de casarse. Si es, digamos, no sería adulterio como tal, sería un acto sexual con una mujer soltera a punto de casarse. Ahí sí tenían que ser apedreados los dos. Cuando es el adulterio con una mujer casada, los ahorcaban. Tenía que ser estrangulamiento. Y vamos a plantearlo en esos dos escenarios nada más, ¿ok? Entonces, ellos la traen, ojo con esto, a una mujer que era casada. Volvamos a todo el caso. Traen a una mujer hacia un juicio, un día que no corresponde, sin tener a los dos participantes en el acto, y la quieren ejecutar de la forma incorrecta desde la perspectiva de la ley. ¿Ok? No era la ejecución que le tocaba y que todo el mundo y ellos, expertos de la ley, sabían. Entonces, así le vinieron, no con una, le tiraron como, bueno, digamos que 3 cáscaras de banano a Jesús. Le dijeron, ¿usted qué opina? ¿Qué querían ellos con eso? Yo decía, ¿qué querían ellos con eso? Bueno, lo que ellos querían era tener una oportunidad de decir, Jesús está faltando a la ley. Jesús rompe la ley. Jesús tiene aquí un claro escenario donde él tiene que tomar una decisión clara y él va a faltar a la ley. Porque si Jesús la acusaba, faltaba a la ley. Si Jesús le otorgaba el perdón abierto, faltaba a la ley. Es un escenario muy complicado. Vamos a ver, si Jesús decía, la condeno, usted falló, ojo con esto, la está condenando en un momento que no tenía que condenarla, faltando personas y ejecutándola de una manera incorrecta, hubiera fallado. Número 2, si Jesús hubiera dicho, yo la perdono, también no podemos negar que ella había fallado. ¿Qué estaba pasando aquí? No era el proceso correcto. Jesús hubiera ejecutado el juicio que él hubiera tenido que ejecutar, lo hubiera ejecutado y hubiera sido incorrecto. Porque había lo que se llaman vicios de procedimiento. Habían vicios en la forma en cómo se estaban haciendo las cosas. Y ellos lo sabían. Vea qué fariseos más vivillos. Ellos sabían, la cáscara no era la mujer, la cáscara era la ley. Y era que Jesús fallara en el cumplimiento de la ley.
Esa era la cáscara de banano. Y esa era la trampa que ellos le tenían. Pero Jesús, en lugar de emitir un criterio, se agacha y empieza a escribir en el polvo. Guarda silencio y empieza a escribir en el polvo. Hay todo una, no voy a entrar ahí porque nos daría para quién sabe qué tiempo, pero hay una estructura de pensamiento que habla sobre qué estaba haciendo Jesús en ese momento. Y es muy interesante, se vuelve muy interesante, pero no vamos a entrar ahí. Simplemente quedémonos en el hecho de que Jesús no emitió ningún juicio en ese momento, Él se quedó callado. Y ellos continúan haciendo una presión. Ahora, resulta que cuando ellos siguen hablando, como ellos, dice el versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, ellos le decían, pero diga algo, responda, diga. Entonces Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Llega Jesús y Él, ojo con esto, Él no les dice, ella es culpable o ella es inocente. Lo que les dice es, el que esté libre de pecado, el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y dice que uno a uno comenzaron a irse. Usted se sabe esa parte de la historia. Uno a uno comenzaron a irse. Pero dice que se empezaron a ir desde los más viejitos hasta los más jóvenes. Hay unas versiones de la Biblia que dice que es porque los acusaba su conciencia. Así que a los que son aquí mayorcitos, la conciencia probablemente los... No, mentiras. ¿Verdad? Se sintió. Mira qué interesante. Hay otra versión que no habla solo de edad. Dice que esto pasaba también, dice que los mayores se fueron, pero también habla de los que tenían un mayor rango a nivel eclesiástico. Ahí habían personas que eran conocedoras de la ley, fariseos, especialistas en la palabra, y dice que los que sabían más también fueron los primeros que se empezaron a ir. Y dice que se fueron todos. Y dice que no quedó nadie. Ok, hago una pausa ahí. Vea, dice también en estos versículos anteriores en el Antiguo Testamento, donde se establece el procedimiento de lo que tenía que hacerse, y también en reglas que están escritas dentro de la tradición judía, que para que esto pasara tenía que haber un proceso. O sea, este tipo de juicios, había todo un proceso que estaba establecido. El más importante, uno de los más importantes que ellos requerían era que para poder ejecutar a una persona de este tipo, y es muy interesante porque incluso dentro de los escritos judíos se dice que, o hay una referencia de que ni en 70 años el Sanedrín ha ejecutado una orden de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que las lapidaciones, que las ejecuciones, que los juicios de este tipo no eran tan frecuentes, no era algo que pasara tan seguido, o sea, no pasaba. Y ellos le trajeron un caso extraordinario a Jesús para que él se fuera, para que él fallara en la interpretación o para tenderle una trampa. Pero no era algo común, era algo que no pasaba tan frecuentemente. Usted diría, todas las semanas agarraban a alguien haciendo una torta y lo querían ejecutar. No, este tipo de juicios no era tan común y ellos lo trajeron a Jesús. Entonces, como eran tan poco probable que pasara esto, había reglas muy, muy específicas. Una de ellas era que tenían que haber mínimo 2 testigos. 2 testigos que hayan presenciado el hecho tenían que dar fe. Y dice que, ya esto no está dentro de la Torá como tal, pero sí está dentro de los escritos judíos, dice que una de las reglas es que cada testigo por aparte se le hacían 7 preguntas. ¿Para qué? Para ver si este testigo que decía yo vi tal cosa y el otro testigo que decía yo vi lo mismo, haciéndole 7 preguntas por aparte, coincidían sus respuestas. Si coincidían las respuestas, quiere decir que eran testigos fieles. Si el testimonio era fiel, de ahí, sorry, hasta ahí llegó y de ahí, ni modo, piedras van, piedras vienen. O sea, ¿por qué? Porque habían 2 personas que habían atestiguado, ¿cómo les digo? Se les interrogaba por aparte, dicen que eran interrogatorios muy severos, muy, muy severos, para ver si era cierto que esa persona había fallado y había cometido el pecado del que se le estuviera acusando, y ahí venía después la sentencia. Si los testigos fallaban en ese interrogatorio, eran los testigos los que eran ejecutados.
Entonces, ser testigo, usted tenía que decir la verdad porque no era así como decir yo soy testigo porque yo vi y quiero, no, 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 usted tenía que ser cierto. Entonces Jesús, volvamos a la historia de la mujer, Jesús se arrodilla, empieza a escribir en el polvo y cuando lo presionan él se levanta. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos acusados por su conciencia, dice, se van. Ve, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Los que traían a la mujer, los que tenían que ser, los que fueron testigos de lo que ella hizo supuestamente, se fueron. No quedó nadie. Esto es súper rico y súper interesante, porque es una forma en cómo Jesús, y ahorita quiero llevarlo a algo porque, uy, vea, en serio, se me está parando el pelo. Jesús, en ese pequeño acto, en lugar de brincarse la ley, trae la ley a cumplimiento. Él no le buscó recovecos a la ley. Él venció lo que estaban pasando ellos a través del cumplimiento de la misma ley. ¿Qué fue lo que hizo él? El que esté libre, tire la primera piedra, pero ellos acusados se fueron, no quedó nadie. ¿Qué pasó? No había testigos. Al no haber testigos, no podía haber ejecución. Él emitió un criterio, él dijo, ella es inocente, ella es culpable, él no lo hizo, él no emitió un juicio. Él emitió una palabra que fue y actuó sobre los corazones de las personas que estaban ahí. Y ellos acusados, uno a uno, se fueron, deslegitimando el proceso legal que de por sí ya tenía un montón de vicios de proceso. Lo que estaba pasando en ese momento no tenía por qué pasar, pero aún así, si querían llevarlo al extremo final de apedrear a la mujer, se ocupaban 2 testigos y esos 2 testigos no quedaron en pie, esos testigos se fueron. ¿Lo hizo Jesús de una forma violenta? No. ¿Lo hizo emitiendo un juicio? Tampoco. ¿Cómo lo hizo? Volviendo a la legalidad, lo que en el momento que se estaba planteando era ilegal. Todo lo que ellos estaban haciendo hasta ese momento era ilegal. ¿Jesús qué hizo? Traer todo el proceso nuevamente a la legalidad. Si no hay 2 testigos, no puede haber ejecución. Y Jesús, bueno, solo él podía hacerlo, con una palabra hizo que todo el mundo se fuera. Ahora, cada quien se fue por su voluntad, cada quien se fue acusado por lo que su conciencia tenía, pero Jesús sabía que si no habían 2 personas, 2 testigos que se mantuvieran firmes en lo que estaba pasando y que pasaran el interrogatorio ante el Sanedrín, no podía pasar esa ejecución. No quedó testigo, no iba a pasar nada. Jesús lo hizo de esa forma. Entonces, hasta ahí hay algo muy interesante porque dice que Jesús no viene a brincarse la ley, sino que Él viene a hacerla cumplir. Y este es uno de los ejemplos más sencillos. La otra dice, bueno, quiero leerle esta parte porque hay otra parte ahí, la jurisdicción romana. Dice que las autoridades judías reconocían que no se podía ejecutar por cuenta propia. Ese era un tema ahí muy interesante. Ellos vinieron por cuenta propia. No pidieron autorización a la autoridad romana. Pero dice que Jesús no autoriza nada. Yo tampoco te condeno. Al final termina diciendo Jesús, no es un fallo judicial, es una no condena. O sea, Él no está diciendo sí o no, simplemente dice no te condeno. Ahora, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Lejos de cambiar la ley, Jesús se centra en la cláusula legal de Deuteronomio. Los testigos inician la ejecución. Los testigos inician la ejecución. Esas 2 personas que tenían que quedar eran los 2 primeros que tiraban las piedras. ¿Ok? No quedó nadie iba a tirar piedras. Pero Jesús viene y modifica lo que estaba pasando en ese momento. Ok. Hasta ahí esta historia, y nos podemos detener unos minutos nada más a repasar lo que está sucediendo con respecto a Jesús y su interacción. ¿Se acuerdan al principio que Jesús interactúa con los fariseos y al final interactúa con la mujer? ¿Okay? Vamos a ir ya casi terminando la parte que es tan técnica de lo que hemos estado hablando sobre legalidad y eso, pero quiero hacer un énfasis porque para nosotros es importante. Para nosotros es importante. Para nosotros me refiero
para nosotros como cristianos es importante entender de que Jesús en esta historia lo que utiliza es la ley y Él no vino a quebrarla. Él vuelve todo este proceso a hacerlo legal. Lo que los fariseos trajeron todo con vicios de proceso, lo que los fariseos le presentaron ante Él como un caso legal, que era una trampa legal realmente, que era algo totalmente ilegal, Jesús viene y en un acto meramente de una palabra lo legaliza nuevamente. Él lo que hizo es decir, bueno, si hay dos testigos que sostengan esto, vamos a proceder con lo que sigue. Pero al no haber nadie más, el proceso se corta ahí y la mujer queda sola con Jesús. Pero para llegar a ese punto, es algo que a mí cuando yo leía este texto y yo leía toda esta parte, yo decía, Señor, qué montón de cosas hay, qué montón de detalles. Yo no sé si usted lo había visto hasta este momento, porque hasta este momento lo que uno ve es que le trajeron una mujer, Jesús se agachó y escribió y después ellos se van acusados por su conciencia. Pero ¿qué había detrás de todo eso? Hay tantas implicaciones de legalidad ahí metidas y ojo con esto, de leyes que existían y que se parecían que tenían que cumplirse, porque todo hasta ese momento parecía que tenía que cumplirse. Y ellos, si usted se pone a pensar y alguien que pase muy por encima de este versículo y dice, pero encontraron a la mujer pecando, pero la ley dice que tenía que morir, y eran varios que la traían ahí, sí, pero el proceso estaba totalmente mal, el proceso estaba viciado y ellos lo sabían. Y ellos lo sabían y lo que querían era realmente atrapar a Jesús en ese momento. Y Jesús, y ahí es donde yo me quedo, vea, y este soy yo haciendo mis conclusiones que no sé si tienen sentido o no. Pero yo a veces me pongo a pensar, cuando estaba estudiando este tema yo decía, ¿qué habrá pasado ahí por la mente de Jesús? Y haga esta pausa conmigo y póngase, y imagínense esto conmigo. Porque yo puedo pensar que Jesús era Dios, pero también era humano. ¿Cuál vertiente de Jesús se activó en ese momento? ¿La parte divina o la parte humana? Yo decía, ¿qué pasó aquí? Jesús era tan Dios, era tan omnisciente que Él sabía que, yo me imagino que para Él era obvio. Yo me imagino que Jesús era yo no sé si usted tiene a alguien, es que qué feo decir esto, no, pero es que yo sé que usted no tiene ese tipo de personas que le caen mal o que se sabe que andan detrás suyo ahí como tratando de hacerle una zancadilla, como tratando de hacerle el mal. Pero usted sabe, imagínese que tiene a alguien usted así y cuando usted lo ve que viene por la esquina y dice, uy, ahí viene fulano, con alguna me va a salir. Y ya usted sabe que ese fulano es porque viene para algo, alguna torta. Bueno, se lo voy a poner así, ¿tiene usted un conocido que siempre le pide plata? No sé, digamos, le pide 100 pesos, 500 colones, lo que sea, y usted dice, ahí viene fulanito. ¿Y qué? Usted sabe que tal vez sí, tal vez no, pero lo más probable es que algo le va a pedir. Oiga, vea, es que necesito sacar unas copias ahí abajo, ¿me presta 500? Y usted sabe que esos 500 se fueron. Vea, es que tengo que pagar el parqueo, ¿me presta 1000? O sea, puede que pase, pero el tema con eso, lo que quiero llevarlo al ejemplo es, yo me imagino que Jesús veía entrar al fariseo José que entra por allá, para ponerle un nombre. Ahí viene José, este es el que siempre me jode con tal cosa. Y ahí viene el fariseo Pepe. Y este es el que siempre me hace preguntas de Moisés. Ay, ahí viene el fariseo, no sé, el otro. Y ya los tenía identificados. Yo me imagino que ya Jesús se sabía los nombres de los fariseos. Tanto los veían en la sinagoga, porque se encontraban probablemente en el templo, se encontraban en la sinagoga, que ya se los conocía. Claro, ve Jesús que vienen ellos con una mujer y dice, ay, estos bandidos, aquí algo me traen, ya él se sabía. Yo aquí me pongo a pensar en esto, ¿será que Jesús para todo este ejercicio tuvo una manifestación divina, un conocimiento extra, o será que Jesús realmente ya se los conocía y decía, estos bandidos aquí vienen con algo? Yo digo que por ahí andaba el asunto, pero si yo me voy por ese lado ojo con esto, eso no lo dice la palabra, me lo estoy imaginando yo. Pero si Jesús ya sabía que venía José, Pepe y el otro con la mujer para que se la apedrearan, Jesús también, ojo con esto, Jesús se sabía los argumentos legales de memoria. Y esto a mí me quedó, uy, ¿será que eras así, Señor? ¿Será que eras medio abogado también?
porque abogado tenemos. Uy, y entonces me acordé de esa frase y yo decía, Jesús ya ejercía leyes estando ahí. O sea, no sé si tenía título, no vamos a entrar en esos detalles, pero Jesús se sabía la ley. Y Jesús, y ojo con esto, porque hemos estado hablando muchas veces en estos últimos tiempos de cómo hay muchas batallas espirituales que se libran en el mundo espiritual hoy en nuestros días, que si bien es cierto, puede haber batallas bélicas, todavía pueden haber enfrentamientos de espadas y de lanzas de fuego en los aires, que yo sé que sí pasan, porque sí pasan, pero hay muchos enfrentamientos también en la parte legal. Todavía muchas de las oraciones que usted y yo hacemos son batallas en el mundo espiritual que se libran a nivel de legalidad. Pero esta historia, hasta este punto de la historia, lo que nos ha descrito es una batalla de legalidad entre Jesús y personas que lo querían acusar. Era una batalla legal. Vea, si usted se pone a llevarlo, eran procedimientos inadecuados donde Jesús viene y los trae y los traslapa y convierte una situación totalmente ilegal a una parte legal. ¿Cómo? Bueno, como solo Él lo sabía hacer, con un par de palabras, llevando a las personas a reflexionar. Hace poco vi una noticia, y fue cierta, de un juicio que se dio hace ya un par de años atrás, de dos artistas de Hollywood. Estaban peleando el divorcio, una separación ahí, no sé qué, y resulta que ella lo acusaba por violencia, lo acusaba por un montón de cosas, y me hizo mucha gracia, no sé si sea cierto o no. Creo que sí fue cierto, no vi el juicio, no tengo los detalles tampoco, pero lo que me hizo gracia fue cómo el abogado defensor del señor logró sacarlo libre poniéndole una trampa a la mujer en un interrogatorio. Él llega y le dice, es que usted dice que él la mantenía encerrada. Sí, eso es cierto. Y ella lloraba y decía, y todo el mundo le creía y todo el mundo el asunto. En un momento dice, pero es que usted ganó el papel para tal película porque su marido le ayudó al que estaba siendo acusado. Entonces, cuando ella dice, no, ve, Hamlet dice que sí, Fabián dice que sí, entonces sí, la historia tiene que ser medio cierta. Entonces, resulta que, ahí están los dos testigos. Entonces, las piedras, no, cuidado, a ver. Esa botella Fabián pega duro. De ahí, resulta que le dice, usted se ganó tal papel porque su marido se la consiguió. Y entonces ella dice, no, yo fui a la audición, yo hice mi audición y me gané el papel. Entonces, por medio de esa pregunta, él le dice el abogado, ¿y no era que a usted no la dejaban salir y que la tenían encerrada? Y ella, o sea, se fue pero totalmente. Y a partir de ahí todo su argumento se empezó a derrumbar y cayó. Entonces, este tipo de situaciones a nivel legal se vuelven muy interesantes. Y yo decía, mira, toda una conversación que se estaba dando en este momento, Jesús con una frase la volvió. Ahora, ¿fue un argumento divino? Puede ser. ¿Fue un argumento humano de conocimiento de la ley? También puede ser. No vamos a entrar en eso ahí, pero Jesús lo torció. Entonces, hasta ahí, hasta este punto quiero llevarlos con lo que Jesús hizo desde la perspectiva legal. ¿Qué más incluye esto? Bueno, incluye un montón de cosas. La historia y todo, es muy interesante. Recuerden esto. Tienen que haber dos testigos y ellos debían arrojar la piedra. No basta la multitud, tenían que haber dos que sostuvieran lo que tenían que decir. A esos testigos tenían que interrogarlos rigurosamente y habían estándares que tenían que cumplirse para saber si decían la verdad o no. No podían haber juicios la víspera de un Shabbat o la víspera de una festividad. Y en la práctica esas ejecuciones eran rarísimas. Ahora. Vamos a ir, entonces, después de que termina esto, vamos a ir a los últimos dos versos de la historia. Dice, el versículo 10, ¿lo puedes proyectar, porfa? Verso 10 y 11. Vamos con el 10 primero. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Hagamos una pausa ahí. Vamos a hacer una pausa. Nos quedamos ahí. ¿Puedes quitarlo? No, no hay problema. Ok. Jesús termina de conversar con los fariseos, se han ido, queda Jesús y la mujer nada más. Y empieza una conversación.
Y en esa conversación hay detalles también implícitos que están dentro del texto que a mí me resultaron muy interesantes, me resultaron súper interesantes y que quiero compartir con usted. La forma en que Jesús conversa con la mujer y el final de la historia. Usted ya sabe que Jesús le pregunta si alguien quedó de los que la acusaban. Ella le dice, no Jesús, ninguno. No Señor, ninguno. Entonces él le dice, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Ahí, en esos dos versículos y en esa parte tan pequeña de la historia, hay algo también que a nosotros nos tiene que hacer. Y yo decía, ay Señor, porque esta es la parte práctica de la historia. Ya aprendimos un poquito sobre legalidad, sobre qué se podía y qué no, todo eso. Pero yo decía, ¿cómo es que Jesús a través de esta historia nos tiene que hacer acercarnos al Padre? ¿Cómo es que nosotros podemos volver a enamorarnos de venir a la iglesia? ¿Cómo es que nosotros podemos enamorarnos de Dios nuevamente? Y esa es la pregunta que tal vez, yo no sé si usted se la está haciendo aquí presente. Yo no sé si los que nos están viendo tal vez por redes sociales están pensando eso. Yo no quiero volver. Estoy decepcionado, estoy cansado, estoy triste, ya no puedo más. Otra iglesia, otra oportunidad, no me interesa. Y puede que eso esté pasando. Que una vez más, y tal vez esta palabra, ojalá que la pueda ver la gente de casa, la gente de aquí, porque tal vez yo sé que hay personas que pueden estar pensando, yo intentarlo una vez más, estoy cansado, mis brazos ya no los puedo levantar, ya no quiero ir, me siento alejado de todo, me siento frío, me siento cansado. Pero yo decía, ¿cómo esta historia que hasta aquí hemos traído nos puede acercar a Dios? Y se acuerdan que yo le hablé de los personajes. Yo tenía en julio 3 personajes. Hoy regresamos al primero de ellos, a Jesús. ¿Cómo Jesús nos hace acercarnos a Dios? Y es en estos 2 últimos versículos donde está la clave. Donde Jesús se manifiesta de una forma. Jesús se manifestó ante los fariseos de una forma. Ante la mujer se manifiesta de otra. Dicen en varias versiones de la Biblia, pero en las versiones más antiguas que se encuentran de estos textos, Jesús se dirige a ella con una palabra. Y a mí me causa sentimiento porque era una palabra en la que yo me dirigía a mi mamá también. Yo a mi mamá yo le decía mita, esa era la forma en como yo le decía a ella, mita aquí, mita allá. Pero en ciertas condiciones yo a ella le decía mujer. Yo a ella le hablaba de mujer. Entonces, y no era un irrespeto, era la forma en como ella y yo nos conversábamos en ciertos contextos. Yo decía, mujer es que tal cosa, mujer tal otra. Entonces, cuando ella y yo conversábamos en cierta forma, yo decía mujer. Dice que Jesús le habla a ella y le dice mujer. Esa es la palabra en cómo Jesús se dirige a esta mujer. Mujer. Pero cuando usted estudia de los textos antiguos el significado de esa palabra mujer y el sentido en que él le decía, eso a mí me trae nuevamente estos recuerdos y me revuelca muchas emociones. Porque cuando Jesús le dice mujer, la palabra que le dice es la misma palabra que él se dirige a su mamá. Cuando Jesús en algún momento en la escritura, en el ejemplo creo que más claro es en las bodas de Canaán, que él le dice mujer, todavía no es mi tiempo. Él se dirige a su mamá de esa forma, pero resulta que no es una palabra despectiva, no es una palabra que denote lejanía, es una palabra de profundo respeto. Es una palabra que emite un profundo respeto, en este caso cuando él se dirige a su mamá, por su mamá desde la perspectiva maternal. Usted la reconoce como su mamá, usted la reconoce como una persona de autoridad, pero usted la reconoce como una persona cercana y de cariño. En este caso, él le decía mujer a su mamá desde una perspectiva de profundo cariño y de profundo respeto. Esas son las 2 palabras que se marcan para conocer esa palabra original que se refería a mujer. Mujer. Cuando él le dice mujer, él está hablando desde una perspectiva de profundo respeto y de profundo cariño. Jesús sabía quién era esa mujer. Jesús entendía lo que había hecho. Jesús entendía el pecado que ella acababa de hacer. Y aún así, Jesús no la desprecia. Jesús le habla y le dice mujer. Y casi que con esa palabra mujer le está diciendo, mujer te respeto.
mujer, tengo un profundo cariño por ti. Le está diciendo en una sola palabra una manifestación de lo que esa mujer, a pesar de ser pecadora, a pesar de haber fallado, a pesar de estar sucia, a pesar de todo eso, Jesús le establece: esa no es tu condición. Le está dando una identidad nueva a través de esa palabra. La está posicionando totalmente diferente. Entiéndame bien esto. Entiéndame bien, porque al final Él establece algo también para esa conducta que ella estaba haciendo. No me malinterprete, no es que Jesús era un agua tibia que le perdonaba a todo el mundo. No, no era eso. Después sus últimas palabras establecen una guía de conducta que ella debía de seguir. Pero la primera palabra marca lo que iba a ser la relación de esa mujer con Jesús. Le dice mujer. Y le dice prácticamente con mucho respeto y con mucho cariño: ¿dónde están? ¿Dónde están esos? ¿Te condenó alguno? Y después, ojo con esto, porque esa primera palabra que él le dice, ella le responde en el 11 y dice: ni uno, Señor. Señor. Esa palabra, Señor, nuevamente esos detalles escondidos dentro del texto. La palabra que se utiliza en los textos más antiguos y reconocidos de esta historia, dicen que esa palabra, porque hay varias palabras que se utilizan para Señor. Una puede ser como un señor que ya tiene cierta edad y que usted le da un trato respetuoso, que es muy válido: Señor, un trato de respeto, perfecto. La otra que se utilizaba eran palabras para señores, por llamarlo de alguna forma, señores feudales, señores que tenían una gran cantidad de bienes materiales. Entonces, llamémoslo así, un empresario o una persona que tenía cierto nivel de autoridad, se le decía Señor, y había otra palabra que lo trataba. Pero la palabra que se utiliza, o que ella utiliza, es una palabra que me pareció tan interesante, porque lo reconoce como una persona de autoridad al decirle Señor. Pero la palabra que ella utiliza era una palabra que se utilizaba para reconocer la divinidad de alguien, para reconocer como que era un Señor, pero en este caso un Señor asociado a Dios. O sea, quiero como llevarlo nada más a la parte conceptual. Es el mismo Señor. Es como que usted le diga Señor a cualquier persona. Pero el mismo ejemplo con el español. Usted se presenta con alguien y usted le dice buenos días, señor. Y ese señor lo está diciendo con el sentido de que él es un señor y usted lo respeta. O cuando usted se presenta, por ejemplo, con el presidente de la República: buenos días, señor presidente. Ese señor presidente es una línea de respeto hacia la investidura de él como gobernante, nada más. Pero cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia y usted oramos, nos arrodillamos y levantamos las manos y decimos gracias, Señor, ese Señor tiene una implicación diferente. Esa es una dirección hacia Dios, donde usted, es la misma palabra, los tres ejemplos: Señor, 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 que cambia la intención del corazón. Lo que pasa es que en la escritura original sí hay una pequeña diferencia en la escritura, y dice que lo que se dice es que esa Señor era un reconocimiento a la divinidad de Jesucristo. O sea, ella al decirle esa palabra Señor estaba reconociéndolo como Dios, estaba reconociéndolo como hijo de Dios, estaba reconociéndolo no solamente como una autoridad terrenal, lo estaba reconociendo como Dios. Jesús la trata a ella con respeto y con cariño, y ella inmediatamente le devuelve su corazón reconociéndolo como su Señor y como su Dios. Hay una interacción tan profunda en 2 versículos de esta historia que a mí me quedaba, yo decía, mujer, ese trato de Jesús con cariño, con amor, y ella inmediatamente recíproca abre su corazón y le dice: Señor, que eres Dios. Y aquí usted y yo podemos ahora sí dar rienda suelta a nosotros, y si esta historia a usted le sirve de algo para el próximo momento de adoración, vea, recuerde esto, porque son palabras
tan sencillas que están en una historia bíblica, pero que tienen un contenido tan profundo para nuestra vida, donde sabe que hubo ahí, hubo una conexión entre Dios y el hombre, entre dos personas, es cierto que estaban conversando, pero es una metáfora de cómo Dios nos trata a nosotros, de cómo Dios nos perdona a través de ser pecadores y de cómo Dios nos abre sus brazos de amor, pero también de cómo nosotros, inmediatamente después de eso, nuestra vida tiene que empezar a dar un giro y empezar a reconocerle a Él como nuestro Señor. Esto es tan profundo en 2 versículos lo que está pasando en la interacción, pero termina Jesús cerrando este texto en el verso 11, y eso es muy relevante, porque le da un cierre nuevamente de legalidad a lo que está pasando aquí. Le dice él, yo tampoco. Él no la condena. Y estas palabras, es una carga tan profunda de perdón y misericordia que él establece ahí, que es una historia tan bella, tan rica, que usted diga, y si usted aquí, en este momento, empieza a reflexionar por esto, y su corazón no se llena de amor por Dios, no sé ni qué decirle. Pero Dios muestra todo su amor y su misericordia hasta ese punto. Pero termina y dice, vete y no peques más. Este punto es súper relevante dentro de todo el marco legal que hemos estado hablando. ¿Recuerdan el tema de las fiestas que estábamos hablando? No es casualidad lo que estaba hablando aquí. Viene pasando Yom Kippur. Estamos a vísperas de Sukkot y Jesús la manda a hacer teshuvah. Vete y no peques más. Jesús lo que le está diciendo, sí, hay un perdón profundo, hay una misericordia profunda, pero vaya, medite sobre lo que usted ha hecho, arrepiéntase, no vuelva a hacerlo, ni se le ocurra volver por ese camino, nunca más. Parecen palabras muy sencillas, pero dentro de la parte conceptual de lo que la ley mosaica y las leyes judías enseñaban, el hacer teshuvah, que ya lo hemos visto, no es algo tan sencillo. No es como que usted llegue y diga, ay, mira, hice tal cosa y ya. Es un arrepentimiento así como sancochado. Es un arrepentimiento como por encima. Y el día de mañana se me vuelve a pasar la oportunidad y lo vuelvo a hacer. No. Es realmente un proceso de arrepentimiento profundo, donde implica un cambio profundo en la conducta del ser humano de lo que está pasando. Jesús termina diciéndole, básicamente, vete y haz teshuvah. O sea, ¿y por qué es relevante esto? Porque nuevamente, la pregunta, yo iba a empezar con una pregunta, pero al final de la historia, creo que para todos hubiera sido una respuesta muy sencilla. La pregunta es, ¿Jesús rompe la ley en esta historia? ¿Sí o no? No. Jesús más bien viene y la trae a cumplimiento. Toda la ley, todo el establecimiento de la ley que estaba escrita, Jesús más bien viene y le da un giro a lo que estaba pasando y lo enmarca dentro de los procesos legales que debían de cumplirse. Y termina estableciendo esto con un punto de legalidad que él tenía para la relación con la mujer. Hay un giro hermoso que da la historia al final. Hay un giro de perdón, de misericordia. Hay un giro de respeto. Hay un giro de cariño. Hay un giro del ser humano reconociendo a Dios. Pero termina Jesús diciéndole, tienes que cambiar. No puedes seguir haciendo esto. Y caramba, o sea, es una historia linda, preciosa, que hoy nos tiene que servir a nosotros para lo mismo, para acercarnos a Dios y para cambiar lo que tengamos que cambiar. Estamos alejados, acerquémonos. Estamos desmotivados, pues motivémonos. Hemos dejado de hacer algo, volvamos poco a poco a hacerlo.
Creo que Dios lo que nos invita es que tenemos que acercarnos nuevamente. No hay distancia tan grande que nos pueda alejar de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, dice. Nada. Entonces, ¿por qué a veces somos nosotros los que establecemos esas barreras? ¿Dónde están esas barreras? ¿Están aquí? ¿Dónde están? Pero hoy Dios nos pide que nos examinemos. Si has estado lejos, hoy es un buen día para regresar. Si no tienes dónde, pídele a Dios, busca una buena iglesia. Si vives por aquí cerca, ven, este es un buen lugar. Si eres de casa, te has sentido así un poco alejado, Dios te ama, se preocupa por ti, te ama tanto que te ha sostenido en la palma de la mano, quiere que regreses a casa, te ama y te amamos también. Cierra tus ojos. Padre Santo, yo bendigo a tu iglesia, a esta iglesia fiel que está con nosotros siempre, cada momento. Gracias por ellos, yo los bendigo, declaro tu cobertura y tu amor por ellos, Señor. Así como tú a través de muchos episodios en la Biblia demostraste tu amor para el pueblo, tu misericordia en diferentes formas, hoy te pido que haya para esta iglesia, Señor, una manifestación de amor, una manifestación de misericordia, una manifestación de poder sobrenatural, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Hoy te pido que te acuerdes de nosotros, Padre, que nos cubras con amor y que aquellas personas que se han sentido lejanas de ti por alguna forma, por alguna cosa, por alguna situación, que hoy vuelvan a sentir ese cariño, ese respeto, esa cercanía contigo, Dios. Atráelos con lazos de amor, Señor. Atráelos con tu amor, Padre Santo, con tu misericordia, para poder estar nuevamente cerca de ti, Padre. Pero no solamente para recibir lo bueno, Señor, también, Padre, para caminar en justicia, para caminar en legalidad, para dejar atrás lo que haya que dejar atrás y hacer un reinicio nuevo, una nueva oportunidad, Padre Santo, de acercarnos. Permítenos, Señor, no permita, Señor, que nos perdamos, no permita que nos alejemos de ti, Padre. Más bien, Señor, abre oportunidades de cercanía, abre oportunidades de enamoramiento, abre oportunidades de acercarnos a ti, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti todos los días. Todos los días te fallamos, todos los días, Padre Santo. Todos los días necesitamos de ti. Acércanos a ti. Atráenos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo obstáculo que haya sido establecido, toda venda en los ojos, toda venda en los oídos, Padre Santo, en nuestro entendimiento físico, en nuestro entendimiento espiritual, ahora mismo, Padre Santo, actúa sobre esas situaciones, sobre eso que está, Señor, bloqueando, Padre Santo, que la palabra, Señor, crezca, que la palabra llegue al corazón, que la palabra llegue y cambie y motive, Padre Santo. Trabaja sobre eso en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, a partir de hoy mismo, de esta noche, empieza a tocar corazones de personas que han escuchado esta palabra, de personas, Señor, de esta casa, que aunque no estén hoy aquí presentes, Señor, hayan sentido una lejanía. Hoy empieza a activar en sus corazones un deseo, Señor, por llegar, por acercarse, Señor, a esta casa nuevamente, por acercarse a tu corazón, por adorarte, un deseo vivo nuevamente. Lo que ha estado dormido hoy se despierta. Lo que ha estado, Señor, Padre Santo, en pausa, hoy se reactiva en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a tocar corazones hoy mismo, en esta noche, de la forma en como tú quieras. No lo sé, Padre, pero hazlo, Espíritu Santo. Asimismo, personas que hayan sentido de una u otra forma la gana, la intención de venir a este lugar, hoy, Señor, Padre Santo, motívalos tú, Señor, de una forma. Los que se han invitado, han venido y se han ido, Señor, hoy mismo toca a esas personas, Padre Santo. Trae, Señor, Padre Santo, una inquietud por esta casa, por este lugar, en el nombre de Jesús. Pero por sobre todo, Señor, por tu presencia. Que tu presencia sea, Padre Santo, un aroma delicioso, rico,
que salga de este lugar, que inunde, que toque nuestros sentidos físicos y espirituales y que fluya a través, Señor, de los alrededores. Que las personas se sientan atraídas por un olor fragante, por algo rico que se emana de este lugar, Señor. Que haya, Señor, en este lugar una casa, Señor, de manifestaciones espirituales, de sanidades, de milagros, de prodigios, sí, pero por sobre todo de una manifestación del amor profundo por nosotros. Que en medio de la adoración podamos sentir ese abrazo, como siempre nos lo has dado, Padre. ¿Te acuerdas, Señor? Ese abrazo nuevamente para esta casa. Actívalo nuevamente, cada día, cada segundo, en cada momento de adoración, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos con todo el corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.